Compañeros de Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela y Perú, bienvenidos y bienvenidas a este tercer webinar del curso Incidencia Política y Diálogo Social. Pero para desarrollar esta sesión tenemos como siempre la profesora Liz Dávalos y el profesor Arnaldo Montero, a quien le doy el uso de la palabra. Muchas gracias, Hernán. No sé, Arnaldo, si tú quieres dar la bienvenida también a nombre de CEPRODE. Sí, muchas gracias, Hernán. Gracias, Liz. Es un gusto sí, estar nuevamente con todos ustedes, compañeras, compañeros, en este espacio virtual, nuestra tercera sesión virtual, ya la penúltima. Eh, Contento porque van participando muchos cada vez más en el envío de las tareas. Hay algunos que todavía no lo han hecho, pero me imagino que en el transcurso todavía de esta semana se van a animar a completar sus tareas. Pues darles la bienvenida a la sesión de esta noche que le hemos preparado igual con mucho cuidado para que puedan llegar los puntos, los contenidos que hemos planificado de la mejor manera a ustedes. Bienvenidos. Bueno, igual de parte mía, quiero darles la bienvenida y felicitar también su participación tan activa en todo lo que es los webinars, pero también las actividades asincrónicas. Creo que este módulo ha posibilitado mirar el nivel también de no solamente de sensibilidad frente a los temas que tienen que ver con la crisis ambiental, sino a su papel y el rol como sindicalistas. Así que bienvenidos, bienvenidas y nos deseo una sesión súper exitosa. Entonces voy a visualizar para ustedes para hacer como siempre seguimiento a todo lo que va a ser el proceso de nuestra sesión. En este momento, a título o a manera de presentación, lo que vamos a pedirles es a los que puedan, estén en posibilidades de poner junto con su nombre el país. Eso nos va a facilitar cuando luego estemos distribuyendo por salas pequeñas el trabajo. Listo, solamente para recordar, este es el objetivo del módulo. Desarrollar capacidades y habilidades de lideresas y líderes sindicales y comunitarios de las organizaciones socias, entregándoles herramientas básicas para fomentar, promover procesos de diálogo social e incidencia política en el marco de los procesos de transición justa. Este era el objetivo de la sesión uno y estoy cayendo, aquí está el objetivo de la sesión 3. Es reforzar teóricamente sobre las dimensiones de la transición justa. En esta sesión vamos a hacer énfasis en todo lo que es involucramiento del movimiento sindical y por los impactos del cambio climático y lo que vendría a ser esta respuesta que han venido dando desde diferentes países que se la ha llamado reconversión laboral, que posibilita a las y los trabajadores desplazados de, de la industria, por ejemplo, extractiva, para que puedan habilitarse para desempeñarse en otros sectores o habilitar nuevos sectores para garantizar la estabilidad laboral. Y refuerzo también de lo que es la incidencia política. Hoy día vamos a revisar los 4 segundos pasos de lo que es el proceso de diseño de un plan de incidencia política. Y en la segunda parte vamos a continuar con el diseño de los prototipos que ya hemos empezado, ¿no? Y que me sumo también a lo que decía Arnaldo, que estamos contentos de que se hayan involucrado, de la participación, etcétera, etcétera. Estos son nuestros acuerdos previos, no voy a leer todos, solamente les voy a recordar esto de los micrófonos, que es muy importante y que está más que en nuestras manos, está en manos suyas para garantizar que haya una sesión sin interrupciones y que quienes no están ahora y tengan que revisar lo mismo encuentren una grabación pulcra. Y lo que les decía tanto Hernán como yo también anteriormente, que pongan el nombre y país en su icono, solamente su primer nombre para que sea visible, ¿no? Y estar atento a los mensajes cuando tengamos que trabajar en subgrupos. Bueno, ya para empezar la sesión, lo que quisiera es invitar a 4 personas em, que voy a nombrar para que hagan un breve reporte
de lo que ha sido el trabajo de los prototipos en los 4 primeros puntos, ¿ya? No es necesario hablar del diseño, de los contenidos, de los objetivos, de los problemas, etcétera, sino más bien lo que queremos escuchar es aquí es que comenten cómo ha sido el proceso de diálogo o debate en cada grupo, si ha sido complicado identificar o priorizar el problema, si ha sido complicado identificar y priorizar el objetivo. Muy cortito, solamente para que nosotros para monitorear, nosotros también atendamos a esos elementos en el momento en que tengamos que revisar los trabajos. Entonces, quisiera invitar en primer lugar a Diana Beleño o alguien de ese grupo para hacernos ese comentario. ¿Alguien de ese grupo está? Sí, señora, presente Sandra Solano. Sandra, entonces, tienes 3 minutitos para hacernos tus comentarios, por favor, en el sentido en que les he propuesto. Bueno, realmente sirvió bastante el espacio que tuvimos en la primera sesión porque se identificó y a través de un, de un planteamiento, pues ya comenzamos a desplegar todos los contenidos. Realmente llegar como a este objetivo fue interesante porque en pocas fue rápido. O sea, no hubo tanto dilema en cuestión. Ahora, para entregar la tarea, sí fue un poco ambicioso, lo siento así, como que ahora por países, porque los países somos pues muy grandes y aquí hay zonas de todas las partes de Colombia y que de pronto no tienen siempre el acceso. Entonces construimos un chat, un WhatsApp solamente como de Líderes Colombia, pero incluso hasta el día domingo las personas ya seguían llegando, cuando nosotros ya habíamos hecho a través de ese chat como unas lideresas y líderes se apropiaron un poco como de esta vocería y construyeron un documento en Drive y todos comenzamos a aportar en cierta manera, dependiendo de nuestro tiempo y también de nuestras visiones y sensaciones. Pero pues sí, fue una apuesta bastante, me parece que bastante Ambiciosa. ambiciosa, decir, sí, como que bueno, ahora por grupos, unas a los de Colombia, y ni siquiera estábamos como identificados entre Conectar. nosotros mismos. Pero fue un proceso bastante interesante, bastante nutrido también, ver cómo nuestros compañeros y compañeras están formados políticamente y sindicalmente, socialmente y comunitario, sus visiones y sus aportes. Esperamos que si esta dinámica continúe, pues los compañeros que están aquí de Colombia, que todavía no saben que hay un chat y que se generó esto, pues podamos incluso, ojalá volverlo a compartir y volver a agruparse eh, para identificarnos y trabajar pues mucho más en los contenidos. Pero sí fue una apuesta y también agradezco a aquellas personas que lideraron este proceso en hacer el drive y en orientarnos también y motivarnos a cumplir, no solamente con el ejercicio, sino también como a reconocernos como estos actores políticos, sociales y sindicales que están en el proceso. Súper. Gracias, Sandra. Yo creo que es un plus si se ha posibilitado que se conozcan, que se reconozcan, y todavía va a ser mayor plus que se reconozcan a través de una sola propuesta por país. Este ha sido un tema que hemos debatido mucho con Arnaldo para ver cómo lo hacíamos, porque realmente hubiéramos querido mirar y representar toda la diversidad en cada país, pero es técnicamente imposible hacerlo en 3, 4, 5 días y además nosotros tener que revisar todas las propuestas. Pero bueno, todo es un aprendizaje. Vamos a pasar entonces a otro grupo. El grupo de Caterín Chapa, Jenny Tangoy, Joel Rodríguez, Ivonne Macías, Scarlett Zambrano, Julie Cordero, Silvia Yáñez, Yasmín Calva, Mayra Piaguaje, Sandra Castillo. ¿Está alguien? Sí, sí, estamos. Yo, por ejemplo. Ivonne, entonces, invitada, por favor, 3 minutitos para hacer ese reporte de cómo ha sido el proceso de juntarse para tratar de construir la propuesta de prototipo. Gracias y un saludo cordial a todos y todas. Espero que
que nos vaya muy bien en esta clase. Y sí, digamos, tuvimos un poco la dificultad porque somos así como bastante y se había dicho en primer momento que tendríamos que dividirnos como en tres grupos, porque somos como 24 o 25 nosotros de acá de Ecuador y por ahí se dificultó un poquito el trabajo. De allí como que no tuvimos muchos inconvenientes porque sí estuvo claro, más que todo la clase y los compas sí hicieron una buena recepción de los temas, como por ejemplo identificar el problema. Y eso, digamos, el tema que nosotros pusimos como tema central era el extractivismo petrolero, que acá en la Amazonía Norte de Ecuador, por ejemplo, es una cosa en la que se vive a diario y se conocen las causas y sus efectos. Entonces, pues en el grupo que nos reunimos para hacer la tarea, la gente sí tenía claro y entendido de cómo teníamos que hacer este trabajo. El objetivo mismo digamos, del trabajo como tal y, y de acuerdo a todo lo que estábamos haciendo, el análisis del problema o el árbol del problema, prácticamente que nos lleva a la elaboración de un proyecto con la necesidad que hay. Entonces, nos hacíamos la pregunta de que ya conocemos, ¿no? Que elaborar un árbol del problema, identificar los problemas, causas y efectos, es justamente porque se está presentando un problema y al cual necesitamos tenerle las soluciones para poder solucionar o hacerle frente a ese problema. Y desde la política pública y desde la transición justa, pues eso fue lo que hicimos nosotros, hacer un análisis y con eso pues responder a las preguntas que estaban dentro de la tarea. Eso podría decir. Súper, Ivonne, muchas gracias. Bueno, voy a invitar ahora a los compañeros de Venezuela, compañeros y compañeras. Están Frank Cermeño, Aguiar Terán, Diego Arreaza, Alfredo Colmenares, Luis Chiquito, Esteban John. ¿Alguien está de ese grupo? Edita Fernández, Yudelmi García, Garrillo, Jesús Huacarán y Víctor Guerra, Sí, Neiret Hernández. me toca, ya me habían, es Edita Fernández de la Central AS. Edita, adelante, Edita. Ya me habían dicho, sí, ya me habían dicho que iba yo a ser la vocera. Muy bien, Bueno, súper. realmente nosotros el día del miércoles pasado en la sala estuvimos trabajando con bastante dinamismo. Nosotros ya hemos tenido como la oportunidad de esos análisis de la situación y teníamos bien claro las situaciones. Pero lo que ya nosotros adelantamos bastante el miércoles, pero lo que nos permitió el receso que se dio desde la semana pasada al día de la entrega fue bien interesante porque nos permitió reflexionar un poco más y tener más claro pues los 4 pasos de los prototipos que nos estaban mandando a elaborar y la dinámica fue, discutimos esa parte, pedimos los aportes individuales que cada quien mandara su aporte. Después, entre 3 personas sistematizamos toda esa información. Coincidencialmente, todos apuntaban hacia la misma problemática y hacia los mismos objetivos y razonamientos de la reflexión. Y bueno, eso facilitó la socialización. Posteriormente, el borrador se socializó y se hicieron algunas observaciones de forma, más que de fondo. Y bueno, ahí está el resultado de nuestra tarea que pues ya fue calificada con 19 puntos. Súper, Edita. ¿Alguien de Perú, de alguno de los grupos de Perú está? Buenas tardes con todos. Sí, para conocimiento, ¿no? Nosotros tratamos de reunirnos en grupos minoritarios. Creo que en cada país la dependencia tanto de comunicación por internet y la lejanía de la zona en la que nos encontramos nos, nos da la posibilidad de juntarnos así en grupos minoritarios. Y bueno, nosotros nos juntamos en un grupo de 3. Básicamente identificamos nuestro problema que es muy sabido aquí, ligados al sector hidrocarburo. Es fácil para nosotros identificar el problema, ¿no? Creamos unos procedimientos como forma de soluciones basados
al árbol de los que nos mencionaron en la clase anterior. Y a ello también le sumamos lo concerniente al mapa de poder, con los aportes de las personas que nos vimos involucrados en el tema. Este es un inicio. Creo que todo inicio tiene un pequeño, vamos a decir, inconveniente, pero ahí estamos. Eso es lo que tengo que contar. Saludos desde Perú. Gracias. Nelinos Reyes. En el caso de Bolivia, Arnaldo, te comento que han sido 3 diferentes proyectos que han presentado. Bueno, entonces te doy la palabra, Arnaldo, para tus comentarios y luego vamos a explicarles qué vamos a hacer para, a título de retroalimentación de los prototipos. Sí, muchas gracias, Lisette. Bueno, felicitar a todos los compañeros que han participado de la elaboración de este trabajo, de esta tarea. Creo que ha sido interesante. Todos los comentarios, obviamente, que son positivos sobre los prototipos que se han empezado a trabajar. De los 12 trabajos que hemos recibido, 8 han estado así directamente relacionados con el enfoque de incidencia política para un escenario, un contexto de transición ecológica justa. ¿Sí? Y los 8 temas que se han abordado son los siguientes, ¿no? La adopción de una política pública nacional sobre el cierre de minas de carbón con enfoque de transición. Creo que es el ejemplo más evidente que tenemos con Colombia. La solución integral a la crisis del agua para garantizar acceso al agua de calidad, reducción de la producción gasífera, el extractivismo, puentes de diálogo para promover la participación de actores sociales en el diseño de políticas públicas de adaptación y mitigación del cambio climático, propuesta técnica para la reconversión laboral ante la crisis energética y además mejorar la relación entre empresa, sindicatos, comunidades afectadas por el extractivismo y la apropiación del concepto de transición social y ecológica por el movimiento sindical. Son los 8 temas que han presentado dentro de las tareas, ¿no? Varios de estos prototipos han hecho un buen esquema con los primeros pasos. En algunos, obviamente, que siempre hay que todavía perfeccionar, se puede ir puliendo y mejorando, pero sí creo que se han hecho uso de los 4 pasos y eso es muy bueno. Los prototipos además reflejan la realidad de quienes los están elaborando, ¿no? De cada país, de cada organización. Por ello son rescatables también las propuestas que hacen referencia a otros temas que no necesariamente son de transición ecológica. Son ejemplos de procesos de incidencia y creo que obviamente también hay que reconocerlos, ¿no? Hay prototipos que redactaron bien el objetivo del proceso de incidencia política. Para el resto, la recomendación es que todavía hay que afinar tanto el problema como las causas y posibilidades de transformación. Miren, recuerden que de lo que se trata es de identificar un problema principal, ¿no? Con sus causas, un problema principal, no nos compliquemos tanto. Y a ese problema principal, darle una solución, que va a ser el objetivo general, y básicamente ahí estaríamos muy bien, ¿no? La clave es identificar adecuadamente los problemas. Eso, Lisette. Gracias, Arnaldo. Y bueno, como no podemos darnos el lujo en este encuentro de analizar uno por uno cada uno de los prototipos, lo que hemos hecho es una dinámica en la que yo voy a plantearle algunas preguntas a Arnaldo en función a todo lo que hemos visto en los prototipos, ¿no? Entonces yo lo que les pido es estar atentos porque van a reconocer en las preguntas, em, sus prototipos, ¿ya? Entonces vamos a empezar esto, no queremos que dure más de 10 minutos, pero tiene que ser así súper rápido, de manera que nos quede el mayor tiempo posible, tanto para la exposición de los 4 segundos pasos y luego el trabajo en grupos en esos 4 pasos. Entonces ahí te voy con mi batería de preguntas, querido Arnaldo. Dale, Liz. Adelante. La primera, ¿qué diferencia existiría entre un mapeo de actores y un mapa de poder? Bueno, en realidad, cuando ustedes elaboran el mapa de poder, yo les había planteado un esquema de un triángulo, ¿no? Para identificar, obviamente, primero a nosotros como organización sindical, la empresa y el gobierno, y en ese sentido identificar aliados, identificar a adversarios y aquellos indecisos, ¿no? Todos estos actores que vamos a involucrar, obviamente son actores de un mapa, ¿no? Todos los que estamos involucrando. Pero en el mapa de poder lo que estamos haciendo es identificar quiénes se constituyen de estos actores en aliados o en adversarios y quiénes son indecisos, ¿no? Están ahí al medio. Y además, lo que hacemos en el mapa de poder es tratar de ubicar determinado actor que es aliado o es adversario, si está más cerca o está más lejos de nuestra organización, está más cerca o más lejos del gobierno, más cerca o más lejos de las organizaciones empresariales.
Entonces, un mapa de poder estará conformado también por actores, pero la diferencia es justamente esa, ¿no? El poder visibilizar si son adversarios, indecisos o aliados y qué tan cerca están de nuestra organización. Básicamente eso. Súper. Gracias, Arnaldo. La segunda pregunta. ¿Qué pasa si como grupo he identificado un objetivo demasiado grande, demasiado lejano, demasiado casi irrealizable, ¿Ambicioso? Ay, ambicioso, ay, como ay. decía la compañera, demasiado ambicioso? Sí, lo que pasa es que también hay que medir las posibilidades. Ya lo has dicho, ¿no? Lo primero para identificar un objetivo es que sea realizable, ¿no? Que sea factible, que lo podamos alcanzar. Yo decía, hay que evaluar un poco o medir las posibilidades que tiene también la organización sindical. Si hablamos de un sindicato como tal, un sindicato X, no vamos a pretender que resuelva un problema de pobreza en un país, ¿no? Podrá contribuir a lo mejor de alguna manera. Pero ¿a quién tendrá la fuerza o el poder de poder generar una propuesta a ese nivel y un proceso de incidencia? Por ahí una central sindical, ¿no? Contribuir a reducir la pobreza. Me dejo entender, cuando identificamos entonces problemas, inicialmente tenemos que tener mucho cuidado en que esos problemas obviamente estén directamente relacionados con nosotros. Y cuando planteamos un objetivo o solución para ese problema, obviamente tenemos también que evaluar que sea realizable, alcanzable y que tenga una relación directa con nuestras posibilidades y con nuestras capacidades, ¿no? Súper. La tercera pregunta. ¿Cómo podría visibilizarse mejor cómo, cómo podría visibilizarse mejor esta relación que hemos querido sea la plataforma o el enfoque entre incidencia política y transición justa? Cómo visibilizar esta relación o cómo clarificar la relación de mis procesos de incidencia con transición justa. En realidad, el escenario de transición ecológica justa o el escenario también de transición energética justa que nos relaciona directamente o que nos interesa directamente, va a generar este contexto de transición, quiero decir, varios problemas, ¿no? Varios problemas. En ese contexto de transición ecológica justa es que deberíamos identificar nosotros problemas, una solución que sería un objetivo, y ahí estamos desarrollando un proceso de incidencia política. En este contexto, lo que he visto que en muchos trabajos han planteado problemas, han hecho un análisis de problemas, pero en un contexto muy grande, ¿no? Problemas en general que tiene su organización. ¿Sí? Entonces, en este momento nos hemos O el identificado, o país, nos ¿no? hemos puesto básicamente, sí, en un escenario de transición, pero que tenga que ver con nuestro sector directamente, Ujú. ¿no? Se me ocurre Carbón en Colombia, obviamente es con el carbón, ¿no? Un sindicato petrolero va a tener que ver, obviamente, con la actividad petrolera, ¿sí? A eso me voy. Creo que al tratar de desarrollar ejemplos, algunos grupos lo que han hecho es ver problemas un poco más grandes, ¿no? Pero bueno, no está mal, como decía, sino simplemente enfocarnos, ¿no? En el escenario de transición que estamos viviendo ahora. Visibilizar mejor esta relación, ¿no es cierto? Sí. Bueno, la cuarta pregunta está referida a que si un proceso de incidencia política se puede limitar a generar apropiación o motivación o conciencia con el enfoque de transición justa en el movimiento sindical. Ya más o menos lo hemos tocado con la anterior respuesta. No, no se limita, obviamente, un proceso de incidencia política solo a este contexto de transición social y ecológica, ¿no? No. Una organización sindical, una federación, una confederación o una central sindical puede identificar otro tipo de problemas también en otros contextos, ¿no? El contexto laboral, por ejemplo, netamente laboral, ¿no? Con políticas salariales, no sé. Es otro contexto muy particular que lo conocemos más todavía, pero que obviamente los manejamos. Entonces, la respuesta es muy sencilla, no se limita solamente a este escenario, ¿no? Ujú. Puede ser un primer paso obligado, generar apropiación del enfoque de transición justa en el movimiento sindical, pero el objetivo tiene que ser un poquito más alto, ¿no? Creo que sí. Ujú. Y finalmente, esta es la cereza de la torta, esta última pregunta, que tiene que ver hasta con una posición ideológica frente al extractivismo. A ver, el temor de los trabajadores y las trabajadoras de los sectores extractivos
es quedarse sin trabajo. Eso es un dato, ¿no es cierto? La gente no quiere quedarse sin trabajo, por eso defiende su empresa, por eso defiende esa industria. Apropiarse del enfoque de transición justa implica anticiparse a los posibles despidos o el movimiento sindical debe apostar a que el Estado haga más prospección, exploración y explotación para continuar con la industria extractiva. ¿Sí se Bueno, yo creo entiende que la también pregunta? aquí es claro, ¿no? El interés de nosotros como trabajadores en nuestros países que estamos dentro de este sector extractivo minero energético, obviamente es el no quedarnos sin fuentes de empleo, ¿no? Lo que está sucediendo en Colombia, ¿no? Con políticas, obviamente, de reconversión laboral, pero anticipada, ¿no? No esperar a que el problema realmente llegue, el día llegue, y recién pensar en posibles soluciones, ¿no? Entonces, lo que se trata, y justamente el proyecto lo que trata de motivar, es que podamos anticiparnos a esta situación. Justamente yo hace una semana estaba reunido con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de Villamontes, acá en Tarija, en Bolivia, y planteaban justamente esta necesidad, ¿no? Que muchas veces vemos muy lejana esta realidad o esta amenaza de quedarnos sin fuente de empleo por una desaparición del recurso, obviamente, energético, pero lo vemos muy lejano, ¿no? Entonces, como que parecía que no nos interesara. Pero sí, ahora se ve que los sindicatos se ven en la necesidad de poder tomar atención a este tema, ¿no? Entonces yo creo que sí, la respuesta es sí, deben apropiarse, anticipar con propuestas ante estas situaciones y no esperar que sea solamente el Estado o la empresa la que vaya a generar, sino que nosotros podamos iniciar el tratamiento de esta problemática. Súper. Gracias, Arnaldo. Espero que hayan estado escuchando desde los prototipos, desde las ideas que han planteado en los prototipos, y creo que ha sido un poco clarificador también. De todas maneras, un poco pensando en la primera compañera que intervino, lo que yo les voy a instar es a que no se aflijan tanto. Sí hemos sido muy optimistas y muy ambiciosos con semejante tarea, más cuando tienen que coordinar a gente que no está precisamente cerca, ni tiene las mismas, ni vive en el mismo contexto, pese a que se está en el mismo país. Pero vamos a intentar hacerlo un poquito más, más suave, más, no más lento, pero un poco menos exigente el trabajo de hoy. Y lo que queremos es definir cuáles prototipos van a ser los que después finalmente van a ser parte de un banco de prototipos, ¿no? Que sería un poco el producto o el resultado de este módulo. Entonces, a continuación tenemos un video con el que queremos reforzar en ustedes esta delegación que ha hecho la sociedad al movimiento sindical de apropiarse de lo que es el enfoque de transición justa, porque, repito, el movimiento sindical tiene poder, ¿no? Y desde ese poder es una de las es la organización que está llamada a protagonizar, a promover, a dirigir un poco este movimiento desde los territorios, ¿no? Entonces, Hernán, si nos puedes ayudar, por favor, con el video. El video tiene una duración de 23 a 24 minutos. No lo vamos a mirar completo como quisiéramos. Solo vamos a mirar los primeros 10 minutos, pero que nos dan muchos elementos para apropiárnoslo en lo que va a continuar la sesión. Ha habido un momento que todos éramos conscientes que las minas se iban a cerrar sí o sí. Vamos a avanzar en ambición climática y lo vamos a hacer con esta herramienta de transición justa. La central térmica de Andorra era muy contaminante y había que actuar sobre ella. Tenemos que abordar el proceso de transición sustituyendo térmicas por nuevas renovables. La esperanza es un elemento muy volátil. Cambio climático, transición energética, abandono de los combustibles fósiles, impactos sociales, empleos. La transición justa en España. Una historia de nuestro tiempo.
es el suelo, son mis pies. La transición justa es un camino lleno de dificultades y de oportunidades, que se inicia en España con la estrategia de transición justa, a propuesta de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera. Se crea el Instituto para la Transición Justa. Al frente, Laura Martín Murillo, proveniente de la Fundación Sustain Labour y el mundo sindical. Cuando en 2018 se inició una agenda de apuesta por la descarbonización y de mayor ambición climática, era una sociedad que todavía tenía también bastantes heridas abiertas de la crisis económica, con impactos en el empleo, con dificultades todavía al no haber encontrado o al no haber alcanzado niveles de renta anteriores. Pues para España era muy importante hacer una apuesta por la descarbonización y por la ambición climática y una apuesta por las renovables, porque era una oportunidad para el país, pero al mismo tiempo incorporar, junto con la Ley de Cambio Climático o el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, una estrategia de transición justa que se pudiera presentar al país diciendo vamos a avanzar en ambición climática y lo vamos a hacer con esta herramienta de transición justa, para que la sociedad española entendiera que íbamos a optimizar todas las oportunidades y que también íbamos a prestar atención allí donde se producían dificultades. Sabíamos que el cambio climático exigía reducir, eso que se llama descarbonizar la economía, pero claro, hay que hacerlo de manera que las personas trabajadoras, sobre todo, no sufran las consecuencias más dramáticas de esa reducción de empleo, de quitar la fuente de carbono y sustituirla por otros, y preservar pues, el empleo, la dignidad de la gente y también la vida de las comarcas en las que se ha desarrollado esa especie de monocultivo del carbón, ¿no? Acabamos de asistir a la última COP y hemos visto que es necesario apretar el acelerador en el proceso de descarbonización, y en el eje energético tenemos que abordar el proceso de transición sustituyendo térmicas por nuevas renovables en un proceso ordenado y que suponga nuevas oportunidades de crecimiento económico y empleo a los territorios que están viviendo ese proceso. Y esto es algo que tenemos que abordar todos los agentes, administraciones, empresas y tercer sector. Cerrar minas y térmicas sin dejar a nadie atrás, creando nueva economía y nuevos empleos. Situación nueva, con propuestas innovadoras. Los convenios de transición justa. Bueno, los convenios de transición justa han sido una herramienta como bastante diferente para lo que es el trabajo de una administración y sobre todo de una administración estatal, de la administración general del Estado, que es trabajar mucho en los territorios. Quizás el principal elemento que es a veces no tan reconocido es que nos hemos fijado unos indicadores objetivos, hemos cuantificado cuáles eran las pérdidas de empleo y nos hemos comprometido con esas pérdidas de empleo. Es decir, tendremos que hacer lo que sea necesario para reponer ese empleo en territorio. Y en algunas zonas que sufren despoblación, también reponer esos empleos es poder mantener población. Los procesos de transición justa no se hubieran podido abordar si con anterioridad no se hubieran establecido dos acuerdos muy importantes entre las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales y con el amparo de la administración, como ha sido el plan de cierre de la minería del carbón y el plan de cierre de las centrales térmicas. Si no hubiera ocurrido ese acuerdo de paz social, en este momento no se hubieran podido afrontar los convenios y probablemente tendríamos una situación muy crítica y muy violenta en las zonas afectadas. A través de los convenios tenemos una herramienta muy dinámica que sabemos, podemos medir constantemente en consultas con los agentes del territorio qué ayudas están funcionando, qué ayudas deberían incorporar pues elementos diferentes para ser más eficientes, qué cosas se nos están quedando fuera que sin embargo son importantísimas para la gente de cada uno de los territorios y eso difiere mucho de unas zonas a otras. Entonces esa parte de participación de todos y de ir transformando y mejorando las ayudas que se ponen en marcha desde la Administración General del Estado y en coordinación con las comunidades autónomas, con los municipios, con todos y cada uno de ellos y con todos los actores sociales, pues es uno de los elementos que más nos va a ayudar a que el resultado final no sea solo un resultado que cumple el objetivo, que cumple la generación de empleo, sino que además adiciona un montón de elementos que tienen que estar en un menú para que esas economías pues, sean sostenibles en el largo plazo.
Estamos abordando ahora mismo 6 centrales en cierre, en diferentes fases de cierre, pero 6 centrales de carbón en cierre, 5 en España y 1 en Portugal, y todas ellas lo estamos haciendo de manera ordenada, todas vienen acompañadas con unos planes de futuro que suponen planes de inversión significativa que aportan más empleo en estas zonas del que se pierde con el cierre del carbón, aportan más potencia renovable que la que cerramos con el carbón, y al final, en definitiva, en estos 6 cierres se plantean inversiones de más de 2.000 millones de euros que aportarán valor y actividad económica a la zona, y todo esto lo hacemos a través de un proceso integrador, participativo con la comunidad local, para poder identificar qué oportunidades de nuevos sectores y actividad con potencial se puede ofrecer en cada territorio. Las organizaciones sindicales tenemos que ser un elemento fundamental para reclamar que aquellos convenios de transición justa estén basados en el diálogo social. Hay que forzar tanto a las empresas como a las administraciones para que los convenios de transición justa sean una oportunidad de un desarrollo diferente. Es muy importante que extendamos este conocimiento a la población de las zonas afectadas. Aunque no trabaja directamente, se ven de alguna manera repercutidas en su modelo de desarrollo, y también en una parte, sobre todo con la minería del carbón, con la cultura, porque esas zonas durante 180 años su cultura ha sido el carbón. Viajamos a Andorra, en la Sierra Minera de Teruel, una comarca modelada durante décadas por el carbón, uno de los lugares donde un convenio de transición justa está a punto de cambiar su destino. La gente de toda la comarca trabajaba en las minas, y aparte son empresas que han influido muchísimo en la morfología de los pueblos, con sus poblados mineros, con todas las equipamientos que han dado de tipo deportivo, por ejemplo, como las piscinas, las pistas de tenis, el campo de fútbol. Entonces, claro, es una cosa que durante prácticamente 50, 60 años, durante prácticamente todo el siglo XX, como quien dice, ha cambiado pero muchísimo la vida en el pueblo. No solamente tampoco referido a lo que es las casas y el pueblo en sí, sino todo el tema de la inmigración que trajo las minas, el choque cultural que lo hubo por supuestísimo entre la gente que ya vivía aquí y todos los trabajadores que vinieron. Pues estaba aproximadamente 23, 24 años he estado en la mina. En la mina iluminada empecé, y luego cuando cerraron mina iluminada nos pasamos a mina oportuna. Tuve los 2 últimos años hasta que me prejubilaron. Toda una vida. Oye, antes me hablabas del ventilador. Bueno, eso es una pieza que es imprescindible en una mina, porque eso es el aspirador y el ventilador que nos lleva aire fresco de la calle y luego nos saca toda la porquería, digamos, hablando en plata, toda la porquería que echamos todos los mineros en la mina. Y eso es el pulmón de los mineros. Tiene que ser el pulmón, porque no entra el aire bueno, saca el malo. Aquí el movimiento sindical minero en particular ha tenido una fuerza extraordinaria, tanto en sus comienzos, cuando los sindicatos aún no éramos un ente ilegal, como luego en los años 80, los años 90, ha habido una fuerza sindical muy importante. Aquí, cuando se tocaba el silbato porque había que reivindicar los derechos de las familias mineras, aquí había paros totales de la actividad, grandes manifestaciones, piquetes. Era una lucha constante y una lucha a pecho descubierto. Es un video muy interesante, muy lindo, y hay cualquier cantidad de elementos, sugerencias que se pueden retomar. A mí me llama la atención particularmente esto de la oportunidad para la innovación social. Y ahí yo veo con un rol crucial al movimiento sindical, que sea el actor de la innovación social, de todos los desafíos que implica. Es grande, porque se han dado ustedes cuenta al hacer sus prototipos y bueno, al hacer ya el trabajo previo, de que esto de la transición social justa no es un desafío menor. Es realmente una cosa muy grande, pero creo que lo importante es decir sí para involucrarse no solo como un actor más, sino como un actor protagonista, el movimiento sindical, dado que tiene todavía poder a nivel de cada país, em, pero también a nivel de los continentes y a nivel global, ¿no? Por esta red con la que ha nacido el movimiento sindical, por esta idea de conexión
de internacionalismo con el que ha nacido el movimiento sindical. Entonces, podríamos hablar mucho de los elementos que nos ha traído el video. Lo que les vamos a hacer es, aprovechando esa emoción que ustedes han sentido de ver al movimiento sindical tan metido en España en este proceso, es a invitarlos a, como actividad sincrónica, contemplado, mirar el video ya cada quien en su tiempo después de esta sesión, para intentar recuperar algunas ideas que plantea también el video y los compañeros y compañeras que han estado involucrados en ese proceso. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a Arnaldo para que nos haga ya la presentación de los 4 segundos pasos de lo que es el diseño de un plan de incidencia política. Adelante, Arnaldo. Nosotros habíamos visto ya en la anterior sesión los 4 primeros pasos del proceso de incidencia. Reitero, no es que sean los únicos pasos o que sea la única metodología, hay varias metodologías que se pueden seguir, pero normalmente van a ir en torno más o menos a esta misma secuencia, ¿no?, de pasos que estamos planteando acá. Solo para recordar un poquito, el primer paso que habíamos planteado en la anterior sesión, la identificación y análisis del problema. Tal vez solamente como aclaración, antes incluso de esto podríamos hacer un análisis de contexto y para poder ver el contexto de la problemática en la que vamos a trabajar y recién pasar al análisis de los problemas en particular, ¿no? Un segundo paso tenía que ver con la formulación de la propuesta o el planteamiento de los objetivos, ¿sí? Bueno, sí, lo que pasa es que el menú acá anda tapando mi presentación y no me deja. Ok, decíamos el segundo paso con la formulación de los problemas para después analizar el espacio de decisión y finalmente análisis de los canales de influencia a través de la definición o diseño de un mapa de poder, ¿no? Ok, muy bien. ¿Qué es lo que viene a continuación? Entonces, los 4 últimos pasos o los 4 pasos siguientes. El paso 5 va a ser algo que muchos ya deben conocer, este análisis FODA, que se lo plantea aplicar también dentro de esta metodología o este proceso de diseño de un plan de incidencia política y social, como un instrumento de diagnóstico o de análisis de situación de la organización en torno, obviamente, a esta problemática, ¿no? Es una sigla, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, un instrumento bastante conocido y aplicado en diferentes contextos, ¿no? El FODA. Entonces, esta herramienta nos va a permitir identificar fortalezas y debilidades de nuestra organización, pero también las oportunidades y amenazas que tenemos hacia afuera, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de un FODA que he planteado para un sindicato X. Reitero, tanto oportunidades como amenazas van a ser factores externos y las fortalezas y debilidades se constituyen en factores internos de nuestra organización, de nuestro sindicato, de nuestra federación, confederación o central sindical, ¿sí? Y estos factores externos de oportunidades y amenazas no necesariamente están bajo nuestro control, están fuera de nuestra organización, ¿no? Por ejemplo, para un sindicato tipo, ¿no? ¿Qué fortaleza? Estoy colocando como ejemplo acá una fortaleza de la organización, se cuenta con una sede sindical. No todos los sindicatos tienen sede sindical, pero bueno, acá se lo toma en cuenta. Dirigentes de mucha experiencia, cuenta con dirigentes de mucha experiencia. La metodología permite que identifiquemos la mayor cantidad de fortalezas. Yo, por ejemplo, solamente estoy colocando a 2 en cada casilla, ¿no? Debilidades. ¿Qué debilidad estoy planteando para este ejemplo? Reducida participación de mujeres, que suele ser una debilidad en la mayoría de los sindicatos, y los escasos recursos económicos, que también suele ser una debilidad en la mayoría de los sindicatos, ¿no? Estas son fortalezas y debilidades de la organización. Oportunidades hacia afuera. Coloco acá generar alianza con ISCOs. Para aquellos que no tienen todavía, podría ser una oportunidad, ¿no? Con ISCO o con otro tipo de organizaciones sindicales y de cooperación que tenemos afuera y que son amigas nuestras, ¿no? Otra oportunidad, buena relación con los empresarios. Esto no necesariamente se da, pero estamos dando como ejemplo que en este sindicato sí tenemos esta oportunidad hacia afuera. Una amenaza, la inestabilidad político-económica del país, como lo estamos viviendo en Bolivia y en muchos países. Esta inestabilidad política-económica no está bajo nuestro control, pero sí amenaza, ¿no?, a nuestra organización y su accionar siempre.
esta otra amenaza, la injerencia político-partidaria, que, por ejemplo, el compañero Sosimo Paniagua en la anterior sesión, en su exposición de experiencia, presentación de experiencia, comentaba acerca justamente de la injerencia político-partidaria de ser una organización sindical, que suele darse de diversas maneras y que tiene efectos realmente desastrosos, ¿no? Para un sindicato, si es que no tenemos la posibilidad de poder aislar este tipo de injerencia, ¿no? Son amenazas que recibimos. A ustedes se me está preguntando por qué tenemos esta pancita acá vacía, ¿no? Estos 4 cuadros vacíos en la parte inferior derecha. Enseguida voy a explicarles, ¿no? Pero bueno, en esto consiste en desarrollar un instrumento de análisis de situación denominado FODA. ¿Sí? Identificamos estos factores de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Vamos al sexto paso. Formulación de estrategias de influencia. Lo que queremos hacer con un proceso de incidencia es influir en los tomadores de decisión para que se generen 3 aspectos importantes. No se olviden, cuando definíamos qué es incidencia política, decíamos que uno de los aspectos importantes es justamente generar nuevas políticas públicas. La otra, cambiar políticas públicas existentes o lograr que políticas públicas existentes que son buenas se apliquen. ¿Sí? Cualquiera de estos 3 escenarios. Para lograr esto, nosotros tenemos que formular estrategias. Recuerden que las estrategias nos ayudan a alcanzar nuestro objetivo. Hasta el cuarto paso, en los 4 primeros pasos, habíamos identificado y planteado nuestro objetivo. Entonces acá, con la ayuda del FODA, vamos a plantear estrategias. Enseguida les explico. Entonces, a través de las estrategias de influencia, su grupo o coalición, su sindicato, su organización sindical trata de descubrir cómo convencer a la persona con poder de decisión y a las demás personas indecisas, cómo motivar a actuar a las personas aliadas y cómo neutralizar a los oponentes o a los adversarios. ¿Sí? En este sentido, las estrategias y acciones representan vías de influencia hacia cada persona o hacia cada actor identificado, sea aliado, sea adversario o sea indeciso. ¿Sí? Nosotros tenemos que definir estrategias que nos ayuden a persuadir a estas personas para lograr nuestro objetivo de incidencia. Estas estrategias planteábamos en la primera sesión, podrían ser el lobby y el cabildeo, ¿no? Recuerden que dentro del lobby existen varios ejemplos, varias alternativas o herramientas que podríamos utilizar, que dentro del cabildeo, el uso de campañas, por ejemplo, también podríamos utilizarlo de movilizaciones, ¿no? Entonces revisen un poco el material de la primera sesión, la cartilla de diálogo social de lobby cabildeo. Entonces ahí podríamos revisar un poco las herramientas. Podrían ser entonces estrategias que podamos definir. Acá tengo el ejemplo de la fortaleza del FODA. Es el mismo cuadro del FODA, pero ya con las estrategias acá en rojo en la pancita. Por eso les decía, estas casillas que las teníamos en blanco servían justamente para plantear estrategias. Y esto es bien importante, compañeras, compañeros. Lo que voy a explicar acá es un instrumento que va a ayudar no solamente para nuestro proceso de incidencia, sino para generar un plan de acción del sindicato como tal, de la Federación, Confederación o de la Central Sindical, a través del uso de un FODA que nos ayuda a plantear estrategias que nos ayuden a lograr los objetivos o el objetivo planteado. ¿Cómo se trabaja esto? Enumerados se han debido dar cuenta las fortalezas 1, 2, podríamos tener 10 o 15, no lo sé. Debilidades igual las he enumerado, las oportunidades y las amenazas también están numeradas. Entonces, en esta primera casilla dice estrategias FO, lo que estoy haciendo es cruzar fortalezas con oportunidades. Ustedes ven que el cuadro de intersección es de fortalezas y oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hacer uso de estas fortalezas para aprovechar las oportunidades que tengo. Puedo cruzar, por eso he colocado número con número acá, 2 con 2. Podría cruzar la fortaleza 1 con la oportunidad 1, o la fortaleza 1 con la oportunidad 2, o con la siguiente fortaleza, la fortaleza 2 con la oportunidad 1, o la fortaleza 2 con la oportunidad 2. Hacer cruces. Y de esos cruces plantearme estrategias. ¿Qué puedo hacer? Ejemplo. Tenemos acá, dice estrategia FO 2 con 2, ¿no? Fortaleza 2. Tenemos dirigentes de mucha experiencia.
y la oportunidad, 2, de una buena relación con los empresarios. ¿Qué puedo hacer con esto? Tengo dirigentes de mucha experiencia, con mucha experiencia y la posibilidad de una buena relación con los empresarios. ¿Qué planteo? Acá como ejemplo, generar espacios de diálogo bipartito permanente donde participen nuestros dirigentes de más experiencia junto a los del sector, que era un error de escritura, junto a los del sector empresarial. Un espacio de diálogo bipartito. Es simplemente un ejemplo. Estoy haciendo uso de mi fortaleza y aprovechando esta oportunidad en particular. De este solo cruce pueden plantearse 2, 3 estrategias diferentes, ¿no? Eso ya cada uno lo va a ver. Pueden salir muchas estrategias. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo. Debilidades, acá, se cruzan con oportunidades. Esta casilla. Debilidades con oportunidades, ¿no? Se ve mi cursor, ¿no? El que ando señalando donde estoy exponiendo, espero que sí. Debilidades con oportunidades. Ya, estrategias 2. El ejemplo que estoy planteando, 1 con 1, tenemos una reducida participación de mujeres y una oportunidad de alianza con ISCO. A ver, tenemos debilidades. Entonces, ¿de qué se trata estas estrategias? De eliminar, ¿sí? O dar de baja, si ustedes quieren, estas debilidades para aprovechar estas oportunidades. Si mi debilidad es tener una reducida participación de mujeres y tengo la oportunidad de generar una alianza con ISCO, planteo una estrategia. Por ahí, organizar talleres de formación de nuevos cuadros de liderazgos femeninos con el apoyo de ISCO. ¿Sí? Por ahí podría funcionar esta estrategia, 1 con 1. Podemos mezclar igual, las 2 estrategias, debilidad 2, escasos recursos con la relación de buenos empresarios, bueno, van generando estrategias, ¿sí? Voy con las estrategias FA, fortalezas con amenazas, ¿no? La casilla inferior. Planteamos como ejemplo juntar 2 dirigentes de mucha experiencia con la amenaza 2, injerencia político-partidaria. ¿Qué hacemos? Tenemos dirigentes de mucha experiencia, pero hay una amenaza de la injerencia político-partidaria. Planteamos que los dirigentes de más experiencia organicen talleres sobre principios sindicales para reducir la amenaza de la injerencia. ¿No? Ustedes recordarán que la independencia política obviamente la independencia política es un principio sindical. Esta es simplemente una estrategia que se plantea a nivel de ejemplo. Vamos con la otra casilla de estrategias DA, donde cruzamos debilidades con amenazas. Para el ejemplo, estamos cruzando la debilidad 2, que es escasos recursos económicos, con la amenaza 1, que es inestabilidad político-económica y económica en el país. ¿Qué podemos hacer? Tenemos escasos recursos y encima hay una inestabilidad política en el país. ¿Qué podemos hacer como organización sindical? Salió la idea de impulsar políticas de autosostenibilidad que reduzcan los impactos de la crisis vivida en el país. ¿No? Generar una política de autosostenibilidad del sindicato, que puede pasar, no sé, por el mayor control al pago del aporte sindical, no sé, alquilar los ambientes de la sede sindical, bueno, pero generar una política de autosostenibilidad, ¿no? Que sea permanente, que nos permita generar recursos. Bueno, son estrategias. ¿Se dan cuenta, compañeras, compañeros? Esta es la manera en la que nos facilita el FODA para poder plantear estrategias. Entonces, paso 5, identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Paso 6, formular estrategias. Paso 7, elaboración del plan de actividades. Esto que ustedes lo conocen. ¿Qué hacer para llevar a cabo estas estrategias? En este ejemplo hemos planteado 4. Podríamos tener más. Ahora, ¿qué hacemos para lograr estas estrategias? Ejemplo, generar espacios de diálogo bipartito permanente. ¿Qué tengo que hacer? Actividades. Invitar con una carta a la Federación de Empresarios. Segunda actividad, organizar un encuentro o un almuerzo de confraternización. No sé. No estoy planteando algunos ejemplos. De eso se trata el 7º paso. Este paso consiste en la elaboración por escrito del plan de actividades o un cronograma de actividades específicas que su sindicato, su organización, ejecutará para preparar condiciones para su campaña e influir en el espacio de decisión, ¿no? O sea, ¿qué actividades necesitamos desarrollar para lograr
nuestras estrategias. Ok, pero hay unas actividades previas que hay que tomarlas en cuenta y aquí las mencionamos para que lo tomen en cuenta y lo anoten, ¿no? Investigación para llenar los vacíos de información. Cuando no es necesario que tengamos la información o toda la información disponible, ¿no? Cuando hay vacíos de información o no tenemos toda la información, seguramente hay que realizar procesos de investigación o actividades de investigación. ¿Sí? No nos lancemos a un proceso de incidencia cuando no tengamos toda la información disponible. O elaborar la hoja de propuesta. Esta hoja de propuesta debería de contener más o menos estos tres aspectos principales o componentes principales. Una breve descripción del problema a resolver, que ya lo hemos hecho en los primeros pasos. La propuesta concreta de su sindicato, que también lo hemos hecho en los 4 primeros pasos. Los argumentos a favor de la propuesta. O sea, argumentar por qué consideramos que esta propuesta es la mejor opción para resolver el problema. Una tercera tarea previa consiste en consultar institucionalmente sobre el plan de incidencia, legitimar el proceso del plan de incidencia con la organización. Si bien este plan lo estamos elaborando tal vez como comité ejecutivo, hay que presentarlo, ¿no? En una asamblea, en un ampliado, donde pueda validarse este plan y que los compañeros de base, compañeras de base también puedan conocer esto. Es legitimar el plan de incidencia que se está planteando. Y esto que puede estar mucho más complicado en muchos casos que la gestión financiera, cómo buscamos las fuentes de financiamiento, ya sean internas a través del presupuesto de nuestra misma organización, si es que hay esa posibilidad, o externas, ¿no? Con organismos de cooperación, con aliados, o, bueno, habría que ver qué mecanismos podemos utilizar para financiar, porque sí o sí vamos a necesitar recursos también para poder implementar nuestro plan. Acá tenemos un ejemplo de un cronograma de una organización de trabajadoras del hogar acá en Bolivia. Ustedes ven acá un plan, un cronograma, donde tenemos el número de actividad, la actividad, se identifica el responsable, un medio de verificación, que es el documento de respaldo de que se ha realizado esta actividad. Los meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en este ejemplo, podría ser los 12 meses de un año, o si estamos planificando para 2 años, 24 meses, y un presupuesto estimado, ¿no? Nosotros tenemos la estrategia 1, ¿no? En este ejemplo no tiene relación con el proceso de transición, simplemente un ejemplo, pero dice contar con aliados estratégicos sindicales para impulsar los procesos de incidencia de la pena trabajo. Esa es su estrategia 1. Y plantea 1, 2, 3, 4, 5 actividades para lograr esta estrategia. Cada una de estas actividades tiene un responsable. Mi sugerencia personal es que cuando identificamos un responsable está bien con cargo, pero es mucho mejor cuando lo identificamos con nombre y apellido, ¿no? Para poder hacer seguimiento al cumplimiento de esta actividad. Es responsable. Medio de verificación es el documento que nos sirve de respaldo de esta actividad. La planificación del tiempo, sugerencia, hacerlo de esta manera para pintar las casillas donde va en qué momento se va a ejecutar esta actividad, ¿no? Y el presupuesto. En este ejemplo tienen 2 estrategias más, una estrategia 2 y una estrategia 3 y sus actividades respectivas con un presupuesto total de 128.900 bolivianos para este caso. ¿Sí? En eso consiste un plan de actividades. No se trata en un proceso de incidencia, pues yo les decía, tener solo un objetivo y se recomienda tener pues 3, 4, 5 estrategias, nada más, porque si no se va a llenar de actividades y va a ser un mundo de actividades que no vamos a poder cumplir, ¿no? Cuanto más concreto sea nuestro plan, mucho mejor. Paso 7. Paso 8. Con este finalizamos. Paso 8, evaluación continua. ¿Qué se ha logrado? ¿Qué no se ha logrado y por qué con nuestro plan? La evaluación de campañas de incidencia política o de procesos de incidencia política y social consiste en un esfuerzo permanente de monitoreo o de seguimiento y también de reflexión sobre la planificación y la ejecución de las distintas estrategias y actividades específicas en términos de cumplimiento e impacto. Ya. El último paso consiste en un espacio de reflexión permanente, ¿no? Pero de lo que se trata es de 2 momentos específicos, ¿no? El seguimiento o monitoreo, que es durante se va ejecutando el plan de incidencia para ver si tenemos que realizar algún ajuste, alguna actividad o mover algún tiempo, ¿no? Eso es el monitoreo y el seguimiento. Y la evaluación es cuando ya terminamos el proceso, evaluar cómo nos ha ido, si lo hemos logrado, no lo hemos logrado, ha habido éxito, no ha habido éxito, qué aprendizajes, qué lecciones, ¿no?
Tenemos aquí un ejemplo de un cuadro de evaluación. Tenemos la actividad, los resultados que se esperaban, lo que se ha obtenido, qué factores que contribuyeron a obtener este resultado y qué ajustes son necesarios. Esto es simplemente un ejemplo, una sugerencia. Pueden generar otro tipos de cuadros de evaluación también. ¿Sí? Esto es para su conocimiento el, el último paso de evaluación continua, porque ya les voy a explicar Lisette, pero el diseño en realidad para nosotros va a tener que ir hasta el plan de actividades, ¿no? La evaluación continua que se la realiza cuando se esté ejecutando el plan de incidencia. Bueno, es esto, compañeros, he tratado de hacerlo lo más concreto posible. Gracias, Arnaldo. Como tenemos 5 minutitos de puente entre esto y el trabajo de grupos, quizá podemos abrir para 2 o 3 participaciones, con alguna consulta o con alguna preocupación o con algún comentario. A ver, John. Buenas noches, compañeros. Mira, me parece excelente. El video lo vi completo y quería comentar sobre el tema de mapeo de actores y verlo el tema de los convenios de transición justa. Quería ver el tema de Andorra, me pareció fabuloso. Para mí es como una esperanza verde, pero quería ver si esa esperanza la tenemos en Latinoamérica, ver cuáles de los países de Latinoamérica ha avanzado con la ley de transición justa o la adaptación al cambio climático, porque me parece que eso fue lo que dio base a Andorra a hacer esta actividad. Y también en el video, pues, analizan lo que es la lucha sindical y que estos convenios tengan un fiel cumplimiento. Entonces, apuntando con el proceso de la tarea de hacer una hoja de ruta y lograr un plan de incidencia, pues la pregunta concreta es, ¿qué países de Latinoamérica están más cercanos a esos convenios de transición justa? Podemos decir, creo yo, y me corrigen si es que me equivoco, que el país que tiene una mayor experiencia, no sé si avance como tal en el proceso mismo, pero sí una mayor experiencia porque ya cuenta con normativa de transición y justamente para el sector del carbón en Colombia, ¿no? Creo que sería básicamente el sector. Sin embargo, en el Ecuador también hay experiencias ya de acuerdos o de estrategias muy particulares en un contexto de transición ecológica que se van ya aplicando en el sector amazónico, ¿no? En el caso de Bolivia, por ejemplo, se tienen propuestas de desarrollo propuestas alternativas de desarrollo productivo, pero en un contexto también de transición. Pero creo que la mayor experiencia o la más clara está, si no me equivoco, y es algo muy personal, lo veo de esta manera, es en Colombia, ¿no? El sector del carbón. Sí, yo también lo veo así. Y un primer reporte que hemos tenido aquí con trabajos que ustedes mismos han hecho, han dado cuenta de esto, ¿no? De casos más concretos donde hay un encadenamiento entre lo que es norma, entre lo que es participación, acción, involucramiento de la sociedad civil, es Colombia. En Bolivia yo veo que una gran debilidad que tenemos muy buenas normas, muy buenas intenciones, pero poco en la realidad, ¿no? Y quizá alguien también, algún otro país se identifique con esa realidad. Listo. Entonces, ahora sí nos vamos a ir a trabajar en grupos. Voy a comentarles qué es lo que tienen que hacer. Ya, ¿qué van a hacer los grupos? A ver, entendemos las preocupaciones de quienes están bien dispersos, lo han logrado encaminarse ya en la construcción de un solo prototipo. Nosotros, como que hemos revisado todos los 12 prototipos que han presentado, hemos visto trabajos individuales y la verdad es que quisiéramos que, bueno, están buenos esos trabajos individuales, pero quisiéramos que esas personas se sumen a lo que es el trabajo de una sola propuesta por país, con todo el esfuerzo que ello implica, ¿no? Aquí voy a aprovechar, Arnaldo, sin haberte consultado, de hacer una mención especial para el compañero Esteban Venera. Esteban, desde la primera tarea, ha hecho su trabajo, ha presentado su trabajo de manera manual y eso para mí es, yo como leo, es un esfuerzo, pero increíble por conectarse al curso, por cumplir con las tareas, por engancharse y y producir algo.
Así que mis felicitaciones para Esteban Venera. Pero también al mismo tiempo lo que le quiero pedir es que se una a una sola propuesta de como país, ¿no? No me acuerdo de qué país es. Esteban, creo que es Perú. No sé si está ahora Esteban. Entonces la invitación es a que se sumen esas propuestas individuales, se sumen a una sola propuesta país que tienen que armar los 5 países, en este caso participantes. Entonces, ¿qué van a hacer en el trabajo ahora? El análisis FODA, que hagan un primer ejercicio, no agoten con todo el análisis en las 4 dimensiones que les ha planteado Arnaldo, o no pongan una lista larga de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, sino más bien concéntrense en una o dos en cada dimensión, de manera que puedan más o menos concluir una primera propuesta o un primer borrador de análisis FODA y en función de eso plantear las estrategias. De esas estrategias que resulten de su FODA, van a priorizar 2 o 3 estrategias y hasta ahí nos quedamos. Para esto vamos a tener media hora de trabajo en subgrupos y esperamos que no sea tan largo y tan engorroso el partir a trabajar en subgrupos. Entonces, para eso necesitamos que realmente estén ustedes atentos ahora. Vamos a crear los grupos. Vamos a aprovechar los últimos 5 minutos para escuchar si alguien quiere compartirnos alguna pregunta, consulta, alguna duda en relación a lo que ha sido el trabajo, este último trabajo grupal. Breve, como siempre. O percepciones. Ya Leida nos estaba comentando el intenso debate al interior del subgrupo, así que cosas como esas. Dale, Ajá. Edita. No, solamente son comentarios. O sea, que aunque la matriz FODA, la pudimos trabajar un poco, eso es una herramienta que no se aprende en un momento. O sea, hay que analizarla más para poder descifrar la fortaleza, lo de interno y externo. No es fácil. O sea, eso no es fácil ni hay que preocuparse porque no lo hicimos, pero todos los aportes se van categorizando y entonces de ahí vamos a sacar nuestra matriz. Porque a veces lo que consideramos una fortaleza no es realmente una fortaleza, sino una debilidad. Todo eso hay que saberlo descifrar, pero es un proceso. Cuando nos familiaricemos con la matriz, vamos a entender en dónde va cada caso. ¿Alguien más que quiera, que tenga alguna pregunta, una duda? Sí, quería preguntar que una vez, porque entiendo que esto es como un ejercicio pedagógico, pero el proyecto de Cuandino también nos puede ayudar un poco cuando nosotros decidamos hacerlo ya real, con esa búsqueda de alianzas, con esa autosostenibilidad, con esa hoja de ruta. Tendríamos como un apoyo. Yo creo que sí, yo creo que sí, para eso está el proyecto, por supuesto que sí, los coordinadores y el equipo de cada organización en cada país, por supuesto que sí. No, en el caso de Venezuela, eh, tenemos que coordinarlo, no hay una ayuda directa de un solo país, en realidad pues es un trabajo en equipo y coordinarlo, claro que sí. No, pero la respuesta es sí. Agradecidos. Sí, Lisa, yo creo que donde más, o sea, cuando estamos haciendo el FODA, lo que más nos cuesta es entender que las debilidades y fortalezas es a lo interno de nuestras organizaciones y que las amenazas y las oportunidades son a lo externo. Entonces, a veces mezclamos y entonces, no, esa no va allí porque esa es externa, esa no depende de nosotros. Entonces, cuando entendemos que es a lo interno o que esa escapa de nosotros, ahí nos ubicamos bien. Muy bueno el comentario, Leida. Sí, eso sucede independientemente de la experiencia que tengas haciendo FODAs cada año, porque hay problemas tan complejos y contextos tan complejos que a veces sí, y además hay un vínculo estrecho entre todas las dimensiones, ¿no? Entonces nos vamos a ir a la última parte ya de la sesión, que es como siempre al terminar las
actividades asincrónicas. Bueno, sigue nuestra lectura para quienes, nuestra recomendación de la lectura de la cartilla de incidencia política y social para organizaciones sindicales, para quienes no han leído todavía o quienes no han acabado de leer, ahí están más pautas de manera detallada para cada uno de los pasos. Em, bueno, hasta ahora lo que han hecho en el marco del diseño de prototipos de incidencia es el paso 1, problema identificado, reflexionar, revisar su planteamiento. El paso 2, revisar la lista de posibles soluciones y elegir una como objetivo del proceso de incidencia política. El paso 3, identificar decisores, que eso no lo han hecho todos los grupos, así que hay que revisar nuevamente también en los grupos esa parte. El paso 4, elaborar el mapa de poder, que casi todos lo han hecho, sin embargo, habría que darle un poquito más de estructura a ese mapa de poder de acuerdo a la recomendación de la presentación de los 8 pasos. Y lo que toca ahora para los grupos países, el paso 5, que es el análisis FODA, entonces revisar todo lo que han hecho ahora y darle un poco más de coherencia, organizar, como decía Leida, a dónde corresponde, etcétera, etcétera. Luego, en función de eso, con ese cruce que ha recomendado Arnaldo, formular las estrategias y con la recomendación de que no sean más de 2 o 3 estrategias por dimensión. Y finalmente, hacer el plan de actividades, que se llama también cronograma, en esa estructura que les ha propuesto Arnaldo. Arnaldo, aquí tengo una duda yo también. Vamos a mandarles los esqueletos de tanto del análisis FODA como del plan de actividades, ¿no es cierto? Están en la presentación ya, ¿no? Pero Borradores, o sea, digo, solamente la estructura, El sin formato. contenido, para que ellos ahorita. armen, tengan esa facilidad de Ah, ya, armar ya. ahí. Claro, sí, sí, sí. Podemos Entonces eso enviar, les ¿no? vamos a enviar, les vamos a enviar. Y la fecha de entrega de su trabajo sería el lunes 30 de junio. Nos veríamos la próxima sesión, que es el miércoles 2 de julio. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tendríamos que entregar solo el FODA o también hay que hacer un plan? Tienen que hacer 3 pasos ahora, ¿ya? A los 4 que ya han hecho, tienen que complementar el análisis FODA, la formulación de estrategias y el plan de actividades. 5, 6 y 7. Sí. Exacto. Entonces, agradecerles por su participación. La próxima semana tenemos nuestro último módulo, que rápido pasa el tiempo, pero bueno, con mucho cariño, con mucho compromiso también el equipo de CEPRODE, ¿no? Junto a Liz. Y muchas gracias y un abrazo para todos.